Hoy hablaremos de la oración de Jesús en el río Jordán. Y comenzaremos así el viaje de la mano de Jesús por los polvorientos caminos de Palestina y recorreremos 7 lugares durante esta semana. 7 lugares geográficos donde Jesús oró: el río, el desierto, el monte de la Transfiguración, la aldea de Betania, el aposento alto en Jerusalén, el jardín del Getsemaní y el Gólgota. Y cada uno de estos lugares será una jornada en esta semana de estudio de la vida, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Lo seguiremos de cerca y escucharemos sus oraciones, que son reveladoras de su condición divina y de su condición humana. Veremos cómo la oración fue madurando la conciencia mesiánica del Maestro de Nazaret y aprenderemos cómo él experimentó y administró sus emociones, que eran tan humanas como las nuestras. Este es un viaje al que te invito a participar. Jesús convirtió el poder de la ira, del miedo, de la tristeza y de la alegría en el motor de su vida. Hoy nuestro estudio se basará en Lucas 3, 21 y 22, donde el evangelista nos habla de la oración del río Jordán. En el ejercicio de bucear en mi memoria, el rayo de un recuerdo se dibuja con nitidez entre la bruma de los años para llevarme un día de Navidad a la escuelita sabática. Yo tenía 7 años y para ese entonces aprenderé la primera verdad religiosa que perturbó mi alma. Una maestra de Biblia nos enseñó que Jesús no tuvo un padre biológico. Y esto superó mi inteligencia y me produjo una profunda tristeza. Me identifiqué con el maestro porque pensé acerca de la búsqueda del sentido de su vida. ¿Captó Jesús su misión a medida que iba comprendiendo por qué no había tenido un padre biológico? ¿Se angustió por eso? ¿Le preguntó a José, su padre de adopción, cómo había sido concebido? ¿Fue su búsqueda igual que la tuya y la mía? ¿Recorrió Jesús los mismos senderos que nosotros recorremos cuando buscamos en nuestros padres y en nuestros orígenes la respuesta por el sentido de nuestras vidas? ¿Cómo se gestó en él la confianza en su Padre Celestial? Bueno, algunas de estas preguntas son imposibles de responder, porque la historiografía no nos presenta una biografía de Jesús. Nadie ha escrito ni podrá escribir una biografía del Maestro de Nazaret, sencillamente porque no hay fuentes neutrales. Pero esto no significa que no haya sido probado fehacientemente la realidad histórica de Jesús. Sin embargo, aunque no tengamos respuestas certeras a alguna de estas preguntas, que nos iremos haciendo durante esta semana, si miramos el texto bíblico podremos ver al Dios encarnado, al Jesús humano y divino, cuya voz se escucha siempre a pesar de las doctrinas y de los dogmas que intentan enmudecerlo. Este Jesús revelado en las Escrituras es el que nos interesa, porque nos enseña a convertir la incertidumbre en confianza, la ira en paz y el miedo en convicción, mediante el poder de la oración. Nuestro tema tendrá 3 momentos. Veremos cómo se revela Jesús en el corazón humano, cómo apropiarnos de esa revelación y cómo hacer que Cristo se haga carne en nosotros. Así como dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mi querido hermano y mi querida hermana, este texto de Filipenses 1:21 tiene sentido, porque el apóstol fue un ejemplo de aquel en cuyo corazón vivió Jesús. ¿Cómo se revela Jesús en el corazón? ¿Quién es realmente Jesús? Esta es la pregunta. Cuando hace su aparición pública, Jesús ya ha respondido esta pregunta una semana antes de la pasión. Le dice a los discípulos: ¿quién decís que soy? Mateo 6, 16, 13 y 15. Si ellos entendían quién era, comprenderían para qué había venido al mundo y por qué se habían encontrado con él cierto día a la orilla del mar de Galilea. Encontrarse con Jesús, quiero decirte, que tiene tremendas consecuencias para la vida. ¿Quién decís que soy? Es aquí la pregunta de Jesús. Tú y yo somos interpelados todos los días por esta pregunta.
que han dicho y dicen los hombres acerca de Jesús muchas cosas, que es un maestro sabio, un invento del ingenio humano, una necesidad del inconsciente colectivo, un revolucionario, y los discípulos respondieron que era Juan el Bautista, Jeremías, Elías, pero la respuesta de Pedro nos sorprende todavía a pesar del paso del tiempo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el maestro le respondió a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versículo 17. ¿Qué significa esta declaración? Esta es la pregunta que hoy quiero responder y que vamos a ir respondiendo a lo largo de estos días, de esta semana, mediante las oraciones de Jesús. Una simple caminata por los senderos de un bosque puede ayudarnos a entender y a responder esta pregunta. Cada verano que visitamos a mi hija mayor, que vive en Burlington, en Ontario, a Florencia, mi esposa, y a mí nos gusta internarnos en los tantos bosques que hay en esa provincia canadiense. Siempre que damos los primeros pasos en la senda, ya abierta por los caminantes en medio de la espesura, Florencia comienza a buscar huellas de osos. Yo le digo que no busque, pero ella insiste en buscar. Yo miro los árboles, jamás la senda, porque Florencia busca las huellas de osos. Cierta vez Florencia encontró lo que a su juicio eran las huellas de patas de oso. Pero cuando intentó mostrármela, la lluvia que estaba cayendo borró la huella. Después de su visión en aquel sendero, Florencia me sugirió volvamos a casa y la huella arruinó el paseo de ese día. Mientras volvía a la casa de mi hija, un pensamiento saltó a mi mente. El encuentro con las huellas del oso había sido una experiencia personal de Florencia, no mía, y Florencia no la pudo transmitir. La lluvia había arruinado la huella, de tal modo que fue imposible verificar si efectivamente el rastro de un oso, o mejor dicho, la huella era el rastro de un oso o de otro animal. Estas son las características de la huella de Cristo en la vida de una persona. En primer lugar, esa huella es intransferible, esa experiencia es intransferible. La experiencia con Cristo no puede ser transferida a nadie, ni a nuestros seres más amados. En segundo lugar, la huella de Cristo no deja rastro, como para que entonces verifiquemos que efectivamente Él estaba detrás de un determinado fenómeno histórico, en el espacio y en el tiempo. Cristo es la huella que no deja huella. Contra toda amonestación del primer y segundo mandamientos, de no tener otro Dios más que el Señor, y de no hacernos imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, el ser humano continuamente está buscando huellas. La búsqueda del manto de Jesús que cubrió su cuerpo en el Vía Crucis, una sandalia que haya usado Jesús, un pedazo del madero de la cruz, algo para adorar, y también hay una idolatría más sutil. Los seres humanos andamos por nuestro propio camino y en pos de la imagen de nuestro propio Dios. Esa imagen que es a semejanza del mundo y su sustancia es la de un ídolo. Todos somos tentados a adorar nuestra imagen de Dios, no a que viva Cristo en nuestro corazón. Y esta es la cuestión. Pero como Cristo no tiene biografía, ni está en un manto de un trozo de madera donde murió, ni tampoco lo encontramos en ninguna de las sandalias, ni en nada de sus vestimentas, no hay rastro de su paso por esta tierra más que aquellos rastro que nos puede dar la historia diciendo que era un rabino mendicante. Las palabras de Pedro toman total significado. Porque cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, entonces ya tenemos una clave para conocer a Jesús. Jesús es el milagro del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y creeremos en Él a causa del milagro de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora vamos a ir analizando un poco más cómo se produce
esta operación divina de Jesús en nuestro corazón. Dios nos revela a Cristo mediante la fe, no mediante la razón. Es imposible que un ser finito pueda agotar lo infinito. Si el misterio de Cristo lo agotara la razón humana, no existiría la fe que obra libremente por el amor de decidir y de creer en Él. Creer en Cristo es una decisión profunda de nuestro corazón, de tu corazón y de mi corazón. Y esta experiencia es una experiencia estremecedora en la propia carne, en nuestro propio ser. Esta es la huella del amor divino en nuestra vida. Y tú y yo estamos escuchando esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo porque hemos experimentado la huella de Cristo en nuestro corazón. Y tú y yo sufrimos porque no podemos transferirla a nuestros seres amados. Y tú y yo estamos aquí alabando al Señor y somos bienaventurados porque no nos ha revelado carne ni sangre. No, ningún libro de historia. No, ningún dato de la arqueología. No, ningún fenómeno extraordinario más que la obra milagrosa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, ¿qué implica tener fe? La fe es una victoria que se alcanza por una lucha. La respuesta a la pregunta ¿qué implica tener fe? Acerca de quién es Cristo, la respuesta por esta pregunta nos lleva a Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32, cuando Jacob lucha con Dios, necesita encontrar la seguridad de la presencia divina para enfrentar el miedo que le produce el encuentro con su hermano Esaú. Entonces, durante la oscura noche del desierto, se presenta un mensajero celestial para luchar con él. El Creador lucha con la criatura. Y esto honra a la criatura. Aunque no sabemos los pormenores de la lucha, sí sabemos que es larga y que finalmente Jacob es herido en la batalla, es tocado por el ángel en medio de la oscuridad y cuando quiere identificar con quién lucha, no puede reconocerlo, ni siquiera el ángel le da su nombre. Así es nuestra lucha con la revelación de Dios. No es natural al corazón humano buscar y aceptar a Cristo. Somos seres en huida, somos seres desnudos, como Adán y Eva, una vez que pecaron, se sintieron desnudos, en huida y con miedo. Somos seres atemorizados, pero el Señor nos busca, así como buscó a Adán y a Eva, y así como buscó a Jacob en el vado de Jaboc. El patriarca tiró golpes al aire en la oscuridad de la noche, y toda su impotencia se hizo patente cuando Dios acertó un golpe certero en su cadera y lo deshabilitó. Entonces Jacob cayó herido y he aquí la paradoja. Su derrota se convirtió en una victoria. En la derrota nuestro orgullo se torna en impotencia. Nuestra pretensión de tener la verdad y saberlo todo se torna en ignorancia. Y toda vanidad se termina cuando Dios vence nuestra naturaleza. Así surge la nueva vida, mi querido hermana y mi querida hermana que me estás escuchando. Después de aquel encuentro con el ángel, Jacob supo algo. Dios había estado con él. Era él el que lo había buscado y había luchado por su alma. Y la otra cosa que sintió Jacob fue que había en su corazón una serena confianza. Ahora su conocimiento de Dios es íntimo y personal, no como un guión teológico y doctrinario. Fue personal, cara a cara. Ahora Jacob tenía a Dios en su corazón y ahora él se ponía herido de pie. Así también nosotros, cuando dejamos que Dios venza en nuestra vida, somos heridos para ser sanados, somos golpeados para ser restaurados, somos pecado para ser redimidos, para ser cubiertos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Nuestros pecados se descubren para ser cubiertos. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cómo hacer que Cristo se haga carne en nosotros? Jesús es el don de la oración. La oración de Jesús encarnó al Padre en su vida. Así la oración encarna a Cristo en nuestra vida. No es un dato menor que Lucas señale que también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Lucas 3:21. Este dato no lo dan ni Mateo ni Marcos. Lucas fue el evangelista que destacó el aspecto humano de Jesús con más énfasis.
así como Juan destacó el aspecto divino del Hijo de Dios. A este evangelista, cuya misión es destacar la humanidad de Cristo, le debemos la mayor parte de nuestros conocimientos de las oraciones de Jesús. El texto de Lucas es breve, pero muy significativo. No parece decirnos qué dijo Jesús en su oración, pero lo inferimos de la respuesta del Padre a la oración de su Hijo. Versículo 22. Vayan a la Biblia y vean allí en el versículo 22, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz celestial habla al corazón de Jesús humano y desde ese momento se ilumina su conciencia mesiánica. Se confirma en su vocación y en su destino. El Jesús humano necesitaba esta respuesta inmediata de su Padre para afianzar su fe. La voz de Dios nos declara que Jesús se encuentra en una relación sin par con el Padre y que toda su naturaleza y actos son el objeto de la complacencia divina, que su voluntad es una con la del Padre y que podemos ser hijos del Padre mediante la relación con Jesús a través de la oración. Podemos concluir que Jesús oró por una confirmación de su condición mesiánica, de Hijo de Dios, porque sabía que comenzaba su ministerio y la cuenta regresiva que lo llevaría a la cruz, a la muerte. Oró en un momento de prueba, como tú puedes orar en este tiempo de pandemia. Oró por la confirmación de su fe, como tú puedes orar por consuelo si tienes un familiar, un ser querido enfermo. Y Dios responde esa oración. Y mediante la oración humilde, Dios convirtió aquella necesidad de certeza en convicción. Dios convierte nuestra incertidumbre en certeza. La oración de Jesús en su bautismo nos señala tres cosas. Dios escucha hasta nuestros silencios cuando la oración es un hábito de nuestro pensamiento. Dios escucha nuestras oraciones aún en medio del tráfago de una multitud. Y por último, la oración es poderosa para abrir los cielos. ¿Sabes, mi querido hermano y mi querida hermana que me estás escuchando? Voy a hacer un llamamiento del Espíritu a tu corazón. En su humanidad vulnerable, Jesús reafirmó su destino a fuerza de sus diálogos permanentes con Dios. Cada oración de Jesús fue una expresión de su humildad. Un paso más que lo llevó a aceptar su condición de cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Su oración fue un ejercicio de humildad y de pasión. Fue la más clara expresión de que había aceptado su humanidad hasta las últimas consecuencias. Así también fue su bautismo y su oración en su bautismo. Jesús expresó toda su necesidad humana y Dios respondió. En Palestina el cielo no se abrió como resultado de una predicación o de un milagro, sino de una oración. No estamos solos en este mundo. La oración abre los cielos para que el Espíritu de Dios descienda a nuestro corazón y nos confirme que somos hijos de Dios. En nuestra precaria y frágil humanidad, en este tiempo de pandemia, necesitamos cada día esta confirmación. Esta es la certeza que buscaron Jacob, Juan el Bautista y aún el mismo Jesús en súplicas fervorosas. Es la certidumbre que buscamos cada día en oración porque sabemos que ningún conocimiento la puede dar. Así como hay una mirada que denigra y otra que eleva, así como hay una risa que ofende y otra que alegra, así como hay una fe religiosa tóxica, hay otra que vivifica, así también hay una oración rutinaria y otra genuina. La oración humilde enciende la certeza de la presencia de Dios en lo profundo de nuestro ser. Dios está contigo en esta hora, Dios está conmigo porque decimos al Señor: Señor, ven y mora en mi corazón. Esta certeza secreta le da poder a nuestra vida. Por eso en este momento te invito a que busques al Señor en oración, le entregues tu vida y digas esta oración: Señor, amanece en mi corazón cada mañana, para que pueda ver lo que mis ojos no ven, para que se abran caminos que mi inteligencia no avisora. No permitas jamás que me suelte de tu mano mientras camino contigo por el sendero de la vida. Que en los días oscuros tu luz ilumine mi corazón. Que en las luchas de la vida pueda tener la certeza que me da esperanza y poder para seguir adelante. Y que me ayudes a esperar en ti cuando yo no vea una salida a mis problemas.
que jamás me gane la desesperación. Dame la certeza de tu presencia. Señor, hoy aprendí 3 cosas. En primer lugar, aprendí que Jesús está en mi corazón gracias a la obra del Espíritu Santo. Que Jesús puede ser apropiado a través de la fe y que Jesús puede ser carne en mi vida. Puedo yo vivir en Él a través de la oración. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Que Dios bendiga a la audiencia que está escuchando este mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.